Hola, soy Tulio Coppola, tengo 26 años y soy un voluntario italiano que está trabajando con ASA. Estamos aquí hoy por un nuevo capítulo del podcast A Dónde Voy. Tenemos la suerte de entrevistar hoy a Ali. Hola. Hola. Ali, cuéntanos un poco de ti, de dónde eres, cuántos años tienes. Listo. Bueno, yo tengo 20 años, soy de Irán y tengo 20 años. Recién cumplí 20 en octubre del año pasado. Bueno, toma. ¿Y hace cuánto estás viviendo aquí en Quito? Hace 2 años y medio. Bien. ¿Fue una razón está una razón por qué viniste aquí? Ok. Bueno, entonces empezó cuando yo empecé a decir cosas que no le gustaban al Estado. Y bueno, en este entonces estaba en colegio y tenía muchos choques con muchas personas al servicio de gobierno que básicamente viven en los colegios para vigilar que no hagas nada, que no digas nada. Y empieza todo así, visitas extrañas, gente que no conoces y era un niño, ¿no? Sabía un poco más, quería hacer cosas diferentes, pero después ya, y por mi religión también, porque yo soy Bahá'í. Bueno. Sí, me cambié porque, bueno, nací musulmán, pero después cambié a Bahá'í. Entonces estos dos eventos en mi vida hicieron que sea un target, una persona VIP para el gobierno, y me buscaron. Y ya sabíamos qué pasa, porque siempre es así. Ya cuando vives en un país así como Corea del Norte, ya sabes qué va a pasar. Y entonces casi te preparas, pero nunca te preparas de verdad, ¿no? ¿Cómo puede ser? Y después un largo camino, unos problemas, y después llegué acá y aquí estoy. ¿Tú estabas consciente cuando hiciste estas preguntas que no tenías que hacer de lo que estaba pasando o no? Sí, bueno, yo estaba consciente porque alguien debía decir esas cosas. Y bueno, claro que decían muchas personas también que están en la cárcel, pero yo veía esta necesidad de contar a las personas que me rodean, porque todos éramos niños, pero según éramos el futuro, ¿sí? Pero de ahí empezaron todos los problemas, pero yo sí sabía de lo que estoy hablando. Y mira, ¿qué es lo que estaba diciendo? Por ejemplo, nosotros tenemos una materia en el colegio desde chiquitos, que es básicamente la religión. Y yo no quiero insultar a nadie que cree en Islam. Hay mucha gente que vive tranquilamente y cree lo que cree, está bien. Pero cuando se polariza esta ideología en un gobierno, ahí ya todo sale mucho más fuerte. Y Islam en sí es un poco violento, al menos lo que yo pienso. Y yo hablaba sobre estos temas, de por qué ya estamos viviendo en otra era, por qué aún es legal, y hasta ser legal es una cosa, pero también el gobierno como que lo aplaude, que a las niñas de 9 años, desde esta edad, se puedan casar con hombres de cualquier. ¿Y por qué siempre pasa esto? Por razones económicas. Entonces primero tenemos a un gobierno que a la gente tiene pobre y después les deja soluciones estúpidas. Y yo decía esto, o siempre teníamos estos choques porque cuando te imponen algo no lo vas a dejar sin discutir, ¿sí? Alguien tiene que decir cosas. Entonces a ellos no les gusta esto, entonces por eso empezó todo. Cuando hablas de la violencia del Islam, lo vamos a cerrar en lo que la religión de Estado, o para ti sigue así también, sin Estado?
yo creo y tengo pruebas, digamos, que sí la religión es violenta. Básicamente es violento. Sí, porque el libro sagrado de los musulmanes, Corán, básicamente lo dice. Puedes pegar a tu mujer. No es una interpretación, es algo que está... Es algo que está, y mucha gente no lo dice. Yo estoy como que, a ver, yo lo leí y está aquí, dice eso. Dice, claro que lo suaviza, dice, primero le hablas, después si no te hizo caso ahí le pegas. Pero no puede ser que sea una opción, y a eso me iba yo, decía, ¿cómo puede ser? Entonces yo creo que sí es un poco violento, porque no un poco, mucho, y no es solamente sobre los derechos de la mujer, también, mira, lo que nunca pude entender es cómo podemos tener un libro, digamos, sí, un libro de biología, una vez te dice que, o una persona lo lee y le dice, entonces el corazón está en la mano, y el otro lee y dice está en la pierna. ¿Hay algún problema con el libro mismo? Porque si fuera biología lo boicotearon, ¿no? Sí. No podía sacar ese libro, pero ahora, y peor todavía, es divino. Entonces, para aquí, porque creo que no toda la gente que nos está escuchando entiende bien de lo que estamos hablando. Está un control tan fuerte en los libros, en la escuela, en el colegio, y vigilancia, porque creo que en la mayoría de los lugares la gente no piensa que puede estar una vigilancia en la escuela donde te controla lo que estás diciendo, lo que estás pensando. Sí, bueno, creo que ya la gente tiene que creerlo, porque no es el primer estado y no es la primera vez en la historia. Por ejemplo, hasta tenemos policía de sueños, pero en Corea del Norte, ¿sí? Que básicamente dice, si tú sueñas algo, tienes que decir a las autoridades del colegio. Claro que no llegamos a este momento en la historia, pero vamos a llegar, porque es tan fuerte esta opresión de que o te matan o sales, pero ya ahora ¿qué tengo acceso? ¿Con quién puedo hablar? Si en este mismo país tienen CD. Sí. ¿Y tu familia te apoyó en todo esto o no? ¿Cómo estaba la relación en casa? Sí, mi familia siempre me advertía de que sabes lo que va a pasar. Pero, como te digo, alguien tiene que hacer algo. Sí. Y no había ninguna razón que esa persona no sea yo. Y sí, mi familia me advertía de que, a ver, sabes lo que va a pasar, ya ha pasado a mucha gente, o te matan o vas a estar desplazado, como ahora estoy. Entonces, siempre sabía esto, pero como te digo, alguien tenía que hacer algo. Y bueno, todos tenemos que hacer algo. A veces nos olvidamos de que alguien va a venir. No, todos tenemos que hacer algo, y yo solamente decidí decir. Y no es un crimen decir lo que piensas. ¿Y el cambio de religión fue algo tuyo o Sí. lo compartiste con amigos, con tu familia? ¿Encontraste algo que te llevó a esta decisión? Uh-huh. Mira, yo me encontré con unos amigos que eran como, primero tú conoces a la persona y la primera que le preguntas no es ¿qué es tu religión? No, sí, te importa. La persona te cae bien, su mentalidad y todo eso, y después hablas y te invitan a su casa, les invitas a tu casa y entiendes, hay algo diferente. Nunca había visto gente tan amable, tan relajado, en ese sentido de que eran tranquilos, no tenían la misma rabia que tenían las otras personas que yo encontraba, porque creo que todo el mundo ahora tiene una rabia muy fuerte, pero
la gente que me rodeaba también, los amigos que tenía en el colegio, todos estaban muy enojados. Yo también tenía eso, pero después conozco a esos muy tranquilos, muy chéveres. Y después empiezas y después te integras. Mira, yo creo en esto, ¿qué tal te parece? Y lo bueno de la religión que yo encontré era que estaban dispuestos a hablar. Claro que ellos tienen su divinidad, pero si cuestionas su divinidad, no te van a hacer daño, te van a responder tranquilamente. Eso es algo que me hacía falta en Islam y este gobierno islámico que tiene el país. ¿Por qué no puedo decir nada? Es uno de mis derechos pensar. Y cuando te violan este derecho, hay dos maneras de lidiar con eso. O puedes ser ignorante, o pase lo que pase, voy a decir lo que pienso. Llegó el momento entonces que advertiste más el peligro. Y esto te llevó aquí, ¿no? Sí. ¿Fue un momento preciso? ¿Te hicieron tus padres o...? Bueno, sí, si quieres la historia completa es que... mira, el Estado tiene ¿cómo se dice? Una fuerza específica, una fuerza que es como inteligencia. De control, decimos. De control, sí. Entonces yo cuando vi ellos, porque yo recién llegaba desde una clase a la casa, veo a esos, yo no regreso a la casa nunca más. Y estoy en el país escondiéndome hasta poder sacar esa plata que teníamos que sacar para salir. Y todo eso. Y eso, claro, que me ayudaron mis padres. ¿Y cogiste un vuelo sabiendo dónde ir o fue solo coger un vuelo e irse de ahí? Solo fue coger un vuelo, sí. ¿Y cuando llegaste aquí, qué pasó? ¿Cómo te encontraste? ¿Encontraste algún ayudo? Larga historia. Yo tuve problemas con la migración, entonces me entregaron a la policía de Dinapen. Entonces, desde este momento, yo al menos sentí un poco de paz, porque sabía que desde este momento al menos no me van a devolver. Eso era bueno en su momento, ¿no? Pero claro, después tienes una audiencia, ni siquiera sabes de lo que están hablando. Tenía un terrible traductor. No entendía nada que dice, solamente estaba relajado de que no me van a devolver y estaba feliz hasta el momento. Y después me dice, ya te van a llevar a la cárcel. Entonces me llevan a la cárcel, de cárcel juvenil, pero cárcel. Y yo no sé cómo salí de la cárcel. ¿Cuánto te quedaste ahí más o menos? Creo que eran un mes. Un mes que me quedé ahí. Entonces, yo conozco a Asia. Ahí en el cárcel. Ajá. Después de este mes, mi abogada viene y dice que hay otra posibilidad, que no es la cárcel. De una, ¿qué más puede ser? No, pero mentira, porque Asa me ayudó bastante, me ayudó demasiado. Y yo todo lo que ahora tengo es por ellos, porque me dieron lugar que no era cárcel, y eso es bastante un upgrade bien chévere. Entonces yo estaba en la cárcel un mes, y bueno, horrible, pasó de todo en la cárcel. Mira, estamos así, una noche estamos y vienen creo que son los GOE, esos policías bien así, que no tienen mascarilla por todos lados, todo cubierto, vienen así en mitad de la noche, que están revisando algo, y todos al patio, digamos, en plena noche de Quito. Y yo recién llegué, ¿no? Porque aquí es mucho más alto que yo vivía en Irán, de altitud. Entonces
Ahí en el patio no te puedes llevar nada, estás aún bien dormido, no sabes el idioma y es para inspección. Buscaban droga, no sé cómo sea. Hasta tuve suerte. Porque ahora me pongo a pensar y digo, yo tuve mucha suerte. Bueno, yo creo en Dios, entonces digo Dios. Pero tuve mucha suerte porque algunos de esos convictos podía esconder su droga o lo que tenía, porque tenían droga ahí en mi closet. ¿Yo qué iba a hacer? Una carga más sobre los cargos que tenía. Entonces no pasó nada de esto, pero bueno, era una experiencia traumática. Y después de esto hay otra noche que hacen una, digamos, fuga o un intento de fuga y quemaron una parte de la cárcel, imagínate. Y yo no sabía nada, yo no entendía. Sí, es que a veces pasa algo y tú sabes qué está pasando. En este entonces yo ni siquiera sabía por qué está revelando. Entonces, uy, así, y después viene otra vez Goy. Esta vez mucho más fuerte y mucho más peor. Entonces, estamos en la casa donde vivíamos, digamos, dormíamos con todos otros chicos. Y esos vienen, abre la puerta. Pero tú cuando abras, ellos te patean. Y podía golpear a cualquiera, creo que golpearon a uno. Y después al suelo. Yo no entiendo nada. ¿Al suelo? ¿Al suelo qué? Y después yo tenía un buen amigo ahí. Él me cuidaba y decía, ponte en el piso. Bueno, estoy en el piso, pero como que nunca me han arrestado. Yo no sabía que la cabeza va directamente, yo tenía así. Y después uno de los policías me da un golpe, un patazo, ¿cómo se dice? para que yo me ponga así. Así tengo muchas historias para contarles. Pero bueno, después salgo. Aquí está Nicole, que habla inglés, me ayuda a entender qué va a pasar. Y de ahí creo que me traen a las oficinas. Charlamos, me cuentan cómo es la situación, cómo va a ser, muy bien, y después me llevaron a una de las casa de Carapungo. Vivo allí creo que 3 meses, 4 meses. ¿Viviste ahí? Más o menos.